Recuerdas la verdad, tu amor a mí te sostendrá. Tu amor, solo tu amor. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Pues estamos aquí felices de volver a estar con vosotros en esta campaña de evangelización que llamamos Aliento. ¿Y por qué campaña de evangelización? Bueno, pues porque nos centramos justamente eso, en evangelizar, que no es otra cosa que compartir las buenas noticias de Jesús. Es compartir el Evangelio. No vamos a hablar ni de nosotros mismos, ni tampoco vamos a propagar ninguna religión. Aquí lo que queremos es que aquellos que nos escucháis y vuestros amigos, vuestros familiares, a través de esta ventana del Internet o balcón al Internet, podáis respirar aire fresco, un aire de esperanza que os ayude a tomar aliento, no solamente para enfrentar esta crisis que estamos viviendo del coronavirus, sino que en esta crisis tengáis una experiencia tan fuerte en vuestras vidas, tan poderosa, que cambie el resto de vuestra vida. Es decir, que de esta no es que vais a salir bien, es que vais a salir mejor. ¿Por qué? Por causa de esa experiencia real con Jesús. Hoy, las cifras que he visto, que estoy notando, es que hemos llegado aquí en España ya a 378 muertos solamente en un día, lo cual nos lleva a casi 23.000 personas fallecidas en nuestro país. Esto sin contar lo que la cifra mundial nos da, que son casi 3 millones de personas infectadas y 200.000 muertos aproximadamente. Así que estamos realmente en una tragedia, con todo lo que lleva en cuestión de pérdidas, de separación, trauma, crisis económica, pero aquí estamos para que en medio de esta tormenta tú puedas tener un encuentro con Dios que cambie tu vida para siempre. Y hablando de tragedia, quiero compartiros una historia que hemos compartido en alguna de nuestras campañas y que hace un tiempo grabamos y que yo he querido rescatar para compartiros con vosotros en este día. Así que adelante con esta historia que quiero que conozcáis. Pues Rubén y yo nacimos en el seno de familias creyentes evangélicas. Nos casamos en el 2005 y en el 2008 yo me quedé embarazada de nuestro primer hijo, que fue un bebé esperado, fue un bebé por el que oramos antes de nacer, y lo que le pedíamos a Dios era que fuera un niño sano, niño o niña sano. Cuando nos dijeron que iba a ser niño, le pusimos por nombre Samuel. En la ecografía de las 20 semanas, pues a los 5 meses de embarazo, nos comunicaron que nuestro hijo sufría una malformación congénita muy severa a nivel cerebral. Tras hacernos muchas pruebas, consultar muchos médicos, todos decían que era incompatible con la vida y que lo que debíamos hacer en ese caso era abortar. La primera pregunta fue ¿por qué? ¿Por qué a mí? En el momento que nos dijeron pues, cómo venía Samuel, yo no recuerdo en ningún momento haber sentido esa tentación, por decirlo así, de abortar, aunque era la imagen que nos pintaban muy deliberadamente pues, los que nos estaban aconsejando en ese momento, ¿no? Sí que era cierto que nos pintaban un cuadro, pues eso, de no tener ninguna esperanza. Yo no recuerdo que hubiéramos tenido esa duda de si debíamos hacerlo o no. O sea, que esa decisión tenía muchos factores que valorar y uno de ellos era la salud, pues tuya, por ejemplo. Pero ahí los médicos fueron muy claros diciendo que la salud de Carolina no estaba comprometida, que era una cuestión simplemente de expectativas suyas, de Samuel,
vida, de nuestra dinámica como familia, cómo encajar todo eso, y en ese sentido dijimos, la comodidad nuestra no es un elemento de decisión. Falleció en enero de 2015 y bueno, han sido 6 años por un lado muy duros y muy difíciles como matrimonio, individualmente también, porque ha habido momentos muy duros con él, pero también han sido 6 años muy dulces con él y agradecidos por haber podido estar con él y haberle podido cuidar y haberle podido conocer en ese sentido, ¿no? Y bueno, sabiendo que en todo momento el Señor ha sido el que ha estado sosteniendo, el que nos ha ayudado juntos a poder pasar por todo esto y bueno, sabiendo que también alrededor de nosotros teníamos una familia y un montón de gente que ha estado ahí apoyándonos, ¿no? Es que los cristianos somos gente de esperanza, o sea, tenemos una esperanza en que vamos a poder ver a nuestro hijo, eso es muy fuerte. O sea, eso a lo mejor hay gente que no lo puede entender, pero eso nos da una capacidad de ver esta circunstancia que hemos vivido con otros ojos, con los ojos de que hemos sufrido, pero tenemos esperanza en que Dios nos va a seguir ayudando en lo que se nos vaya presentando y en que podremos ver a nuestro hijo un día. Cuando vi esta imagen de este árbol, lo vimos cuando nos dieron el diagnóstico de Samuel y fue como un símbolo de lo que estaba yo experimentando en ese momento. Es un árbol que está hueco por dentro, completamente roto, como me sentía yo ahí. Sin embargo, tiene unas raíces que están ancladas en el suelo, que están bien firmes, aunque están saliendo, pero están bien firmes, que era mi familia, era el Señor, era Dios como me estaba sosteniendo. Y unas hojas verdes llenas de esperanza, llenas de vida, a pesar de eso, de estar roto, de estar yo no entendiendo nada, qué es lo que estaba sucediendo. Pues este árbol me mostraba que en medio de todo eso había una esperanza. Impresionante esta historia, agradecemos mucho a Rubén y Carolina que nos estén compartiendo este relato que no es fácil, pero cuando ellos lo hacen es porque quieren también influenciar en muchas vidas que están pasando en estos momentos por situaciones realmente trágicas, muy duras. Yo he visto este vídeo más de una vez y siempre que lo veo me admiro de ver cómo la fe de este matrimonio nos da un ejemplo de que en ciertos momentos de la vida la fe no tiene que estar ausente de nosotros. Y de eso quiero hablaros, porque hoy el tema es ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Esto realmente para mí es una pregunta que seguramente muchos de vosotros también os la hacéis en ciertos momentos de vuestra vida, pero para poderos hablar de este tema quiero que vengáis conmigo a un texto de Evangelios donde se nos habla de una historia también trágica, difícil, y que nos ayuda a acercarnos a esta pregunta, ¿dónde está Dios? En el Evangelio de Juan, capítulo 11, dice la palabra de Dios que vino Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y a muchos de los judíos que habían venido a ver a Marta y a María estaban allí para consolar por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús ya estaba llegando, dice que se acercó y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta Jesús a Marta: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí, te llama.
Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él, y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde se había encontrado con Marta. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro para llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde la pusisteis? Y le dijeron: ven, Señor, te vamos a mostrar. Y aquí aparece el versículo más corto de la Biblia. Dice que Jesús lloró. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Lo cierto es que una de las cosas es que siempre nos preguntamos qué pasaría si Dios estuviese en medio de ciertas circunstancias que impidiesen tragedias como la que a veces vivimos. La pregunta de Marta, el cuestionamiento de Marta en el versículo 21 es: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo que le está diciendo a Jesús es: si tú hubieses estado aquí, la muerte no habría alcanzado a mi hermano. Estaríamos en otras circunstancias, en otro escenario, pero has llegado tarde. No has podido hacer nada para evitar el sufrimiento. Y así es como nosotros nos vemos también en tragedias como las que estamos viviendo en el coronavirus, en el COVID-19. Si Dios existe, si Dios estuviera, ¿habría cambiado las cosas? Nos cuestionamos dónde está Dios cuando llega el sufrimiento, dónde está Dios cuando llega la pérdida, cuando llega el dolor, cuando llega la tragedia. ¿Dónde está Dios en medio de toda esta pandemia? Parece que Dios se ha olvidado de nosotros, o en realidad algunos lo que piensan es que Dios no pinta nada en este mundo, y mucho menos en nuestro sufrimiento. Habrá otros que se acuerden de Dios para levantar su mirada y quejarse contra Él, culparle del por qué Dios manda esa cruz, manda ese castigo. No sé cómo defines tu circunstancia, pero es difícil encajar. El momento del dolor, de la pérdida, del sufrimiento, cuando estás ahí en tu habitación solo en el hospital, golpes en la vida como este. Yo sé que para todos esto es un momento realmente complicado, pero quiero que entiendas que ante el sufrimiento, lo cierto es que Dios también está ahí acompañándote. Dios nunca te ha ignorado y de hecho, aún en momentos en que tú pensabas que Dios no estaba, te está. Y de hecho, si tú estás ahí hoy viéndome y escuchándome como yo, es porque sin darte cuenta Dios ha estado guardándote y cuidándote y te ha dado oportunidades en la vida que jamás te llegaste a imaginar. ¿Dónde estaríamos nosotros si Dios no hubiera estado? Pero como no lo vemos, como no lo tocamos, como no lo percibimos, el sufrimiento nos ciega y nos hace ver una perspectiva de la vida fatalista, completamente negativa. Sin embargo, lo que yo quiero transmitirte en este día es que Jesús llora contigo y que Dios no está lejos, en primer lugar, de tu sufrimiento. Cuando vemos que Jesús llora porque está viendo el estado de esta familia, cómo ha quedado. ¿Por qué? Pues porque Marta y María no pierden solamente un hermano, pierden también a un mentor, pierden a un sustentador. Lázaro era quien les sustentaba, les proveía. Entonces, con la muerte de Lázaro seguramente moría su futuro, su economía. El mundo se les vino abajo. Todo acabó en un instante, en poco tiempo, sin haberlo calculado. No sabemos las razones de la muerte, pero llegó la muerte. Y es lo que va a llegar a cada uno de nosotros, más tarde, más temprano. No sabemos cuándo ni cómo, pero es algo que está ahí en nuestro futuro inmediato. Nos tenemos que enfrentar a ello y la verdad es cómo lo vamos a enfrentar. Con este fatalismo, con este cuestionamiento a Dios, a la vida, a las circunstancias. ¿A quién vamos a culpar de lo que vivimos? Lamentablemente, Dios está también en el sufrimiento. De hecho, en ningún momento de la Biblia Dios nos dice que nos va a evitar el sufrimiento. Al contrario, lo que Dios dice que en el sufrimiento también está.
Y esto es algo que si no lo entiendes vas a sufrir. ¿Por qué? Pues porque vas a entrar dentro de una perspectiva de la vida completamente ajena a lo que Dios enseña. Por eso quiero decirte que a pesar de lo que estás viviendo, nunca Jesús llegará tarde, nunca. Siempre estará a tu lado. Nunca Jesús llegará tarde. Jesús por eso dijo que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Es decir, que aun cuando en este momento circunstancial, puntual de la vida, tú te sientas que Dios no aparece, no significa que Dios no está. Quizás tú no lo ves, no lo sientes, pero está. Es más, si crees en Jesús y si crees en Dios, sabrás que la muerte no es el final. Y esto nos llena de esperanza, porque al igual que Raúl y Carolina y tantas otras personas que han tenido pérdida, ven la muerte como un acontecimiento inevitable, sea cual sea las circunstancias que nos lleva a ella, pero que sin embargo, al tener a Jesús, sentimos un acompañamiento, sentimos las lágrimas de Jesús, el abrazo de Jesús en los momentos más duros y más difíciles. Porque Dios llora con nosotros, Jesús llora con nosotros. Él no es indolente ni está lejos, solamente como vemos todo, siempre desde una perspectiva egoísta, material, superficial, pero Jesús llora contigo. Jesús llora con nosotros. Jesús llora con todos los que están sufriendo la pandemia, con miles de familias, viudas, huérfanos, viudos, familias que se han quedado sin recursos. Jesús llora. Pero también declara la vida. Y si alguien me está escuchando en estos momentos trágicos, yo te invito a que no te dejes llevar por la desesperación y abraces la esperanza, porque Jesús siempre estará contigo. Él dijo que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, porque es algo que debes entender, que Dios es Espíritu, y que Jesús está con nosotros en forma de Espíritu. No lo puedes tocar, quizás no lo puedes ver, pero Él te puede tocar, Él te ve y aún puede hacer un milagro. Y si el milagro no llega, sabrás que no estás solo en tu habitación, en medio de tu enfermedad, en tu soledad. Él no te abandonó, nunca te abandonó. Y aunque tu padre y tu madre te dejaran, Dios estará contigo. Aunque nadie te haya acompañado al hospital, aunque no hayas tenido oportunidad de la despedida, Dios siempre estuvo ahí. Recibes en primer lugar su consuelo. Las lágrimas de Jesús te consolarán. Ante esos momentos no hay palabras. Jesús no se justificó, Jesús no explicó, no quiso demostrar nada de lo que eran sus sentimientos, simplemente se conmovió en el espíritu al ver el estado de la gente, viendo ese futuro incierto y sobre todo observando que efectivamente Lázaro ya estaba muerto. Pero aquí viene el milagro. Jesús resucitó a Lázaro y lo llamó de la muerte. Y esto no es nada más que un milagro que apunta a algo que tiene que ver con la eternidad, con ese día en que también de la muerte nosotros seremos llamados. Es un misterio. Y quizás tú no lo quieres creer porque no pasa por la razón, pero por la fe sabemos que la muerte no es el final. Por eso en este momento, en ese instante, yo quiero que tomes estas palabras de parte de Jesús. Estas palabras que te dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En este instante, en este momento tan interesante de la vida, que estás pasando por un momento realmente terrible por todo lo que estás atravesando, cree en Jesús. Pide a Jesús que Él intervenga en ti. Si realmente la pérdida, el dolor ha causado amargura y resentimiento contra Dios, es bueno que te reconcilies con Dios. Quizás has acumulado otras circunstancias de tu momento, de circunstancias que ni siquiera imagino, pero que has acumulado y para colmo, la gota que colma el vaso. Una pérdida, esta crisis que acabó de azotar situaciones que ya venían de atrás, causando mucho dolor y desesperación. Pero hoy yo quiero animarte a que creas sin duda alguna de que Jesús está contigo y que Él no te va a abandonar, que Él siempre estará a tu lado. Pero es importante que le digas, Jesús, renuncio a toda incredulidad, renuncio al dolor, renuncio al sufrimiento que ciega mi vista, trae amargura en mi corazón,
y Señor me hace olvidar los momentos gratos de la vida, los recuerdos hermosos de haber compartido tiempos maravillosos. Y Señor, en este día pido que tú intervengas en mí, que entres en mi corazón. Yo te invito a que hagas una oración. Si quieres que Jesús entre en tu corazón, si quieres que Él pueda entrar dentro de ti, para que de pronto descubras que Dios sí está contigo, que Dios sí está a tu lado, que Dios estará con tu familia y se cumplirá la promesa, yo estaré contigo, dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quieres hacer conmigo esta oración? Invitarle a Jesús a entrar en tu corazón. Repite conmigo, por favor. Señor Jesús, renuncio a toda incredulidad, al dolor, a la amargura, a la ansiedad y a todo lo que me hace ver que tú estás lejos, que no me amas, que no existes. Todo pensamiento negativo y de rechazo a ti, Señor, yo hoy te pido perdón y recibo a Jesús como mi Salvador, como mi sanador, restaurador, como aquel que llora por mí, me consuela y me abraza. En estos momentos, Señor, yo te pido que abraces y consueles a los que están sufriendo, aquellos que han sufrido pérdidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y pido por milagros en estos momentos. Milagros, Señor, para que aquellos que están enfermos puedan sentir el poder de tu presencia, Señor. Tú eres Dios sanador. Y aún hasta la última hora podemos creer que tú tienes la última palabra contra todo pronóstico, contra todo lo que se levanta en contra de nuestro futuro. Señor, renunciamos a todo pensamiento de resignación y no nos conformamos a creer que hasta el último momento tú tienes una respuesta. En el nombre de Jesús, reprendo todo virus, bacteria, Señor, toda fiebre, todo dolor, Señor, todo problema en los huesos, en los órganos, Señor, donde quiera que hay dolor y sufrimiento, yo te pido que en el nombre de Jesús visites cada casa, visites ese hospital, donde quiera que están escuchándome, en cualquier lugar del mundo, en América, en Europa, Señor, donde quiera que están conectados. Estoy viendo, Señor, personas que entran a través del Internet, mensajes que están dejando de distintos lugares, Señor, y tenemos hoy el beneficio de aprovechar este momento para juntos unirnos de tantos lugares del mundo y pedir que tú intervengas en esta pandemia con maravillas, milagros como nunca antes. Señor, que levantes la fe de los moribundos, de aquellos que han sufrido pérdida y que sienten que el futuro se les fue. Yo creo que en este día queda restaurada la perspectiva de futuro y queda restaurada, Señor, la fe y la esperanza en tantos y tantos que están, Señor, pasando por un momento amargo en sus vidas. Yo bendigo cada casa, cada familia, cada joven que me está escuchando, cada madre, cada viudo. Señor, entra la esperanza en esa casa, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la verdad es que yo siento que Jesús ha estado con nosotros en este programa. Y sé que ha estado también aquí donde yo estoy, en mi casa, pero sé que ha estado en muchas casas, en muchos hogares. Gracias a Dios por todos los que nos habéis escuchado, acompañado. Recordad que este programa es para que invitéis amigos, familia, compartáis el link. Aún va a ser subido a YouTube este programa y puedes compartir el programa con cualquiera que no lo puede ver en Facebook o en directo. Escríbenos, está el WhatsApp, ahí aparece en pantalla, y lo que queremos es que esto que estamos haciendo está enfocado simplemente a traer esperanza. Recuerda, predicamos a Jesús y eso significa predicar el Evangelio, las buenas noticias. Yo tengo que salir, tengo que irme y prepararme para mañana, porque mañana volveremos a estar aquí con otro mensaje de esperanza. A todos les mandamos un gran abrazo. Recordamos a aquellos que nos habéis escrito y nos habéis hecho peticiones. Seguro que estáis experimentando milagros. Si alguien está experimentando milagros, también contádnoslo. Queremos escuchar testimonios y compartirlos a través de este medio. Así que sin más, que Dios les bendiga mucho, cuídense y hasta mañana a la misma hora nos estaremos viendo. Chao, Dios les bendiga. Esperamos que esta reflexión te haya dado aliento para creer y dar pasos hacia la conquista de tu futuro. Puedes compartir esta experiencia con alguien e invitarle para que se conecte con el programa de mañana. A continuación, nuestra información de contacto.
quiere. Oh, oh, ah. Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar.